Vamos a resolver el ejercicio de junio de 2018, opción A, pregunta 2, que dice: dos altavoces de 60 vatios y 40 vatios de potencia están situados respectivamente en los puntos 000 y 400 en metros. Determine, en el apartado A, el nivel de intensidad sonora en el punto 430 debido a cada uno de los altavoces. En el apartado B, el nivel de intensidad sonora en el punto 430 debido a ambos altavoces. Empezamos por el apartado A. Y para resolver este ejercicio vamos a asumir una propagación isótropa, es decir, un medio isótropo, y ondas esféricas. Que el medio sea isótropo quiere decir que el sonido se propaga de igual manera en todas las direcciones. De esta manera tendremos que la intensidad es igual a la potencia partido por la superficie, y dado que tenemos ondas esféricas, la superficie es la superficie de una esfera, es decir, 4πr². Tenemos el punto A, que es el punto donde está situado el foco de 60 vatios, es decir, el punto 000. Y el punto B, que es el foco donde está el altavoz de 40 vatios, que es el punto 400. C será el punto que queremos determinar, que es el 430. Si hacemos la distancia desde A hasta C, tenemos que hacer Pitágoras, y tenemos que la distancia son 5 metros, y la distancia de B hasta C está claro que son 3 metros. Tenemos aquí la situación. Para calcular la intensidad debido al altavoz que está situado en A en el punto C, podemos calcular como la potencia en el punto A dividido entre 4pi por R, que es RAC, al cuadrado. De tal manera que sustituimos, la potencia son 60 vatios y R vale 5, elevamos al cuadrado. De esta manera tengo una intensidad de 0,191 vatios por metro cuadrado. Si quiero calcular la intensidad debido al altavoz que está en B en el punto C, tendremos la potencia de B dividido entre 4pi por la distancia que hay entre B y C elevado al cuadrado. En este caso, la potencia son 40 y R vale 3. De esta manera obtengo un valor de la intensidad de 0,354 vatios por metro cuadrado. Si quiero calcular el nivel de intensidad sonora debido a cada uno de los altavoces, voy a aplicar la fórmula beta, que es el nivel de intensidad sonora, es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad dividido entre la intensidad umbral. La intensidad umbral me la han dado como dato, 10 elevado a menos 12, por lo tanto puedo calcular el nivel de intensidad sonora debido al altavoz que está en A en el punto C, que es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad en A, 0,191, dividido entre la intensidad umbral, 10 elevado a menos 12. De esta manera obtengo un nivel de intensidad sonora de 112,8 decibelios. Lo mismo puedo hacer con el nivel de intensidad sonora debido al altavoz que está en B en el punto C, y esta vez la intensidad es 0,354, obteniendo un nivel de intensidad sonora de 115,5 decibelios. Para resolver el apartado B, aplicamos el principio de superposición, y este principio nos dice que la intensidad total en el punto C es la suma de las intensidades debido al altavoz que está en el punto A más el altavoz que está en el punto B. Para ello consideramos que las ondas no son coherentes y por lo tanto no hay interferencias destructivas. De esta manera la intensidad total en el punto C va a ser igual a la intensidad en el punto C debido a A más la intensidad en el punto C debido a B. Es decir, 0,191, que lo hemos calculado antes, más 0,354, que también lo hemos calculado en el apartado anterior. Tenemos una intensidad de 0,545 vatios por metro cuadrado. Una vez que sé la intensidad, puedo calcular el nivel de intensidad sonora en el punto C, es debido a altavoz que está en A y el altavoz que está en B, va a ser igual a 10 por el logaritmo de la intensidad total en C dividido entre la intensidad umbral. Puedo sustituir y obtengo un nivel de intensidad sonora de 117,4 decibelios. Tengo que tener en cuenta que el principio de superposición no lo puedo aplicar al nivel de intensidad sonora, lo puedo aplicar a la intensidad. El principio de superposición me dirá que la intensidad total es igual a la suma de las intensidades de los dos altavoces, pero el nivel de intensidad sonora no es la suma del nivel de intensidad sonora de cada altavoz, sino que tengo que calcular primero la intensidad total y luego calcular el nivel de intensidad sonora con esa intensidad total. Y con esto tendría resuelto el ejercicio.